Inútil que soy. Se me ha caído la tostada al revés. Muy buenas, chavales. ¿Cuánto tiempo, Anda que no. Estaba perdido. Pero vamos a ver si retomamos un poquito este canal. Bueno, hoy, mira, os enseño cositas que he hecho. Como veis, le he puesto el Akrapovic que viene de serie para esta moto. Le da un poquito más de prestaciones. Según poner, da 2 caballos y 2 par Newton metro, eso, como se llama, 2 de par, vamos, 2 de par y 2 caballos más. No suena bestialmente, suena muy ronco, pero bueno, está de puta madre. Para poner las maletas he comprado también lo que es el extensible para poner los intermitentes aquí y que vayan bien las maletas, pero bueno, ya os enseñaré cuando salga a la calle, que he comprado unas que le van bien, de momento nada. Y ahora lo que hago el vídeo es para esto. He quitado lo de Yamaha, lijando, como veis. De momento no lo he pulido. Si puliera esto se quedaría todo brillante, pero bueno, cometí el fallo de que aquí me he pasado de pulir, porque mi idea es ahora tapar toda la moto. Voy a pintarlo sin desmontar. Vamos a ver lo que pasa. Total, esto es todo prueba-error. Lijas, pules y al final queda todo bien. Entonces mi idea es todo este trozo hacerle un dibujo o de otro color. Ya veremos cómo se plantea la cosa. Pues mi idea era pintar todo el depósito gris cardo, de este que es ahora, que me lo han hecho los gatos. Vale, y ahora vamos a quitar este y así os lo enseño. Un guante para tener más tacto. Pues ya está, mira, ¿ves? Ya hemos quitado la parte del esmalte que cubre esto. Bueno, esto con la pistola de calor lo reblandeceremos un poquito más. Lo que más cuesta es quitar lo que se queda aquí en la línea del esmalte, que hay que lijar un poquito más, pero hay que quitar bien con la uña. Pero sí, ahora cuando termine de hacer eso, me corto las uñas, que no veas. Mira, la de mierda, pero las necesito largas para hacer esto. El pegamento. Eso luego cuando le des pulimento se queda así.
Se ha quitado de puta madre, o sea que esto... Ahora lo que voy a hacer es pegarle una pulida a mano y ya lo dejo, porque mañana dejo la moto al taller para hacer el reglaje de válvulas y mirar una cosa de la dirección y luego quiero terminarlo, ya lo enseñaré. De momento lo puliré para que no se vea tan feo, pero lo que he dicho, quiero hacerle aquí un reborde así y un dibujo, pintarlo de otro color. Y luego pues para el mes que viene me llegan unas pegatinas para esta moto que son unas rayas que hacen así, guapísimas. Y ya iré enseñando cómo queda la moto. Bien, ya para que quede un poquito más aseado, un poquito de cera en seco. Se sigue notando porque están las rayas, lo he hecho con una lija bastante gorda, tendría que haber sido todo más fino. Así más cogerá, luego cuando ponga la otra capa, todo esto lo lijaré para que coja. Mira, a ver, que pongo la linterna. Como veis, ahí le he dado con una lata que tengo, creo que lo enseño antes. Con esta que es pintura de coche. A ver si tiene un pincelito para pintar. Vamos a hacer un poco el empastre, como he dicho antes, como tengo pensado pintarla, pues ahora mismo ahí se nota hasta el lijar este tipo de pintura que es con brillo y este no. Sabemos algo. También lo que no he hecho es darle con una lija, le he dado con una lija de 2,80, o sea, tendría que darle con una de 1000 al agua para dejarlo todo liso, porque ahora lo que he dejado es mucha raya por aquí, eso lo voy a recuperar así, aunque quiera, si no es con una máquina y con pulimento, esto se brillante. Bueno, yo voy haciendo pruebas, atreverme, si no nunca me atrevo. Mañana de día lo arreglaremos y después, hasta que tenga la pintura y lo pinte, pondremos esto para disimular. Old school. Ahora que el símbolo ese va, es templario, no es nazi, es de los templarios. No me vaya. Bueno, pues lo dejamos hasta mañana, por la mañana. Bueno, buenos días, chavales. Vamos a seguir con el otro lado. Vale, esta mañana, no sé si habéis visto, así a mano con la cámara he enseñado lo que he hecho en el otro lado. En este se ve mejor, porque como da la luz de este lado, pues eso. Vamos ahora a hacer... La verdad que el resultado está bastante bien. Lo malo es lo que estoy diciendo siempre, que esta mierda está pintada en mate con una fina capa de laca. Si no, ahora esto lo pules y se arregla. Pero bueno, entonces tengo que tener cuidado cuando ponga la pintura aquí con brillo y se mezcle con esta, porque a la hora de lijar aquí no puedo lijar mucho. Bueno, vamos a ver.
Primero voy a limpiar con alcohol, por si, como ayer le puse cera, para que no se quede nada ahí antes de pintar. La verdad que es una chapucita bastante rápida y que queda muy bien. Y gastando muy poca pintura, eso también. Este rollo lo tengo hace tiempo y esto está más pegajoso que la leche, pero bueno. Casi no queda, ¿verdad? Ahora bastante. Son pasadas, aunque digan 15 centímetros, son pasadas muy cerca y muy rápido. Entonces se queda brillante, brillante. A la segunda, ¿eh? La primera rellenamos. Dejamos que se seque un poco. Ahora está más rápido y de más cerca. Ahora sí que se ha quedado como no. Muy bien, pues dejamos que se seque y después pulimos. La verdad que la pintura original tampoco te creas que estaba muy bien, estaba bastante cascada, así que puliremos todo. Quitamos esto para que no haya luego PVC. Y eso es pegamento, luego se quita. No está mal. Ahí se ve la línea que he pintado, pero oye, que no queda tan mal, es una capa tan fina. Bueno, también queda menos brillo, pero bueno. Ahora lo sacaremos un poco de brillo. Me parece que he pintado con pintura de brillo, sí, gloss black es brillo. Madre mía. Como mi idea es pintar el depósito más adelante y el tapón negro, pues de momento bien. Así le puedo poner ahí unas pegatinas chulas. Pues este más o menos es el resultado. ¿Veis? Ahí se nota bastante de eso, pero bueno, ahora lo puliremos para que se lleve más efecto espejo. Pero más o menos.
pues el resultado no llega a ser malo del todo, ¿sabes? A lo que me he ahorrado, no me he gastado ni un duro. Sí, 2 euros en lija. Muy bien, pues vamos a pasarle un poquito de esto. Se sigue notando, pero lo dicho, habéis visto cómo lo he hecho, ¿vale? Que esto, si lo haces del tirón, en un par de horitas lo tienes. Esto falta lijarlo y falta pulirlo bien para que salga el brillo con una máquina. Yo lo he hecho a máquina, pero fui a mano, pero aún así pienso que el resultado es bastante bueno, ¿sabes? La cantidad de cosas que me he ahorrado, y ahí pones unas pegatinas y esto ni se nota. Vale, se nota que no tiene el mismo brillo, pero está bastante bien logrado. Este es el original y como veis se ve muy bien, pero tampoco se va mucho. Eso, falta pulirlo bien. Eso se lo pedirá a un colega que tiene máquinas. Vale, también tengo ahí, pero oigo, todavía en la calle. Resultado final, que así se ve de lujo, tío. Madre mía, qué cambio. No, así con el líquido ese que tú tienes, eso es mágico, tío. Madre mía. No hay que comprar del chino, hay que comprar material bueno. Mirad qué cambio de como lo he grabado yo a esto. No te preocupes, ya no tengo que hacer nada más y este final, mirad, que ahora ya no hay diferencia de un lado a otro, mirad, todo igualito. ¿Qué os parece el resultado? A poner una foto de ahí del tipo de pulimento. Que no es pulimento, es para finalizar o para cosas que acabarlas con brillo, qué maravilla. Pues ese es el final, chavales. Pues así queda todo. Venga, hasta el próximo capítulo. Rock and roll, gas y que les den.